La primera parte de estudios experimentales, vamos a explicar lo que significa hacer un experimento. Entonces, este es el libro de Argimón que el doctor lo toma como referencia para hacer las clases y que a partir de ahí también mencionó que va a hacer algunas preguntas. Primero hay que recordar qué es un estudio experimental. En el estudio experimental, propiamente lo que hacemos es una intervención. Por lo tanto, el investigador lo que hace es controlar o manipular una exposición. El estudio experimental a su vez es prospectivo, que significa que hacemos un seguimiento. Necesariamente en un estudio experimental sí o sí tiene que ser con un seguimiento. Es decir, yo aplico la intervención y después hago mediciones. A eso se llama prospectivo. Y analítico, porque la idea de hacer un experimento es ver cuál es el efecto. El analítico justamente intenta responder una hipótesis. Si ese fármaco, esa intervención, esa psicoterapia es efectiva o no. Vamos a poner este caso. Para de aquí en adelante, vamos a trabajar con este ejemplo, ¿no? Imaginemos que hay un fármaco que se ha lanzado al mercado que se llama Super M, como un supermetabolizador, algo así, para reducir los niveles de glucosa y lípidos. Es decir, nosotros podemos consumir grandes cantidades de alimentos y este fármaco se lanza con el objetivo de disminuir rápidamente los niveles de glucosa y lípidos. Sería interesante, ¿no? Que haya un fármaco que tenga ese efecto. Por lo tanto, vamos a ver cuáles serían las condiciones por las cuales un experimento que hagamos sea el más adecuado. Y aquí vamos a ir integrando lo que está en la clase. Un experimento entonces debe tener un grupo control. Un grupo control es el grupo que voy a comparar. Ese grupo es el que va a recibir un placebo, va a recibir el tratamiento usual que se hace contra esa enfermedad o lo que estemos estudiando, o en todo caso no va a recibir ninguna intervención. Por lo tanto, vamos a tener que seleccionar un grupo control. Eso es lo ideal para hacer un experimento, tener un grupo de comparación. Lo segundo es una asignación aleatoria. Yo voy a tener una muestra de participantes y voy a tener que dividirlos en dos grupos, uno que va a recibir el fármaco y otro que va a recibir el placebo o el tratamiento activo. Por lo tanto, para hacer eso voy a tener que hacerlo mediante una aleatorización. Y luego tenemos la medición basal. La medición basal es cuando yo inicialmente, antes de hacer el experimento, le tomo a todas las personas medidas. Por ejemplo, si queremos comprobar si este fármaco es efectivo para reducir los niveles de glucosa, tendría que saber cuánto de glucosa, cuánto de lípidos tenían al inicio. Y estas tres condiciones se cumplen en el ensayo clínico aleatorizado. Por lo tanto, para graficarlo, tenemos una población, una muestra, y de esa muestra nosotros vamos a hacer la aleatorización. La aleatorización es, por ejemplo, lanzar una moneda. Si sale cara, lo asigna a grupo experimental. Si sale sello, lo asigna a grupo control. Viene otro paciente, si sale cara, lo asigna a grupo experimental. Si sale sello, a grupo control. Estamos aleatorizando porque estamos trabajando en base al azar. Entonces, hay diferentes maneras de aplicar la aleatorización. Una de ellas es la que les he mencionado, ¿no? Una aleatorización simple, es decir, mediante un lanzamiento de una moneda. Yo creo mis dos grupos.
grupo experimental y grupo control. El grupo experimental es el que recibe la intervención de interés, y en este caso es el fármaco que estamos viendo, ¿no? El supermetabolizador. Y el grupo control puede recibir el placebo. Ahorita vamos a explicar qué es el placebo. Puede recibir el tratamiento activo o la terapia estándar, o en todo caso no puede recibir ninguna intervención. Entonces, hacemos nosotros una medición basal. Esta medición basal, por ejemplo, si queremos ver este supermetabolizador, va a reducir los niveles de glucosa, de lípidos. Entonces es importante hacer una primera medición antes de aplicar el fármaco. A eso se le llama medición basal. Esta medición basal se hace tanto en el grupo experimental como en el grupo control. Entonces, acá, por ejemplo, en medición basal he colocado medición basal de triglicéridos, glucosa, LDL y HDL. Y lo mismo para el grupo control. Por lo tanto, el grupo experimental y el grupo control se les realiza a cada uno de ellos una medición basal para poder comparar luego cuánto ha cambiado. Y luego en el ejemplo que estamos colocando, este grupo experimental recibe el fármaco, Super M. Y el grupo control recibe cualquiera de estos tres. Depende del investigador cuál va a utilizar. Y después de eso se hace una medición post-intervención. Por lo tanto, vemos cuánto ha cambiado. Eso es, en resumen, un ensayo clínico, un experimento aleatorizado. Este es el esquema que se cumple en realidad para los diferentes tipos de ensayos que vamos a ver más adelante. Un dato adicional es que en un ensayo clínico se pueden realizar varias mediciones post-intervención. Eso va a depender del investigador. Por eso acá coloco, se pueden realizar seguimientos mensuales, anuales. Es decir, a los 12 meses se realiza otra medición, al año otra medición, a los 2 años otra medición y así. Por lo tanto, este es solamente un ejemplo para que podamos ver los tres elementos que debe tener un experimento: la aleatorización, el grupo control y la medición basal. Esos tres elementos es importante que lo grabemos porque es la esencia del ensayo clínico aleatorizado. Ahora expliquemos brevemente lo que es el placebo. El placebo en realidad es un fármaco, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos pastillas. Estas dos pastillas son idénticas. Sin embargo, solo una de ellas es la que va a contener el principio activo. Por ejemplo, digamos que sea esta. Esta pastilla es la que contiene el principio activo, por lo tanto, esa es la que va a recibir el grupo experimental. Y esta pastilla idéntica, que no tiene principio activo, es la que va a recibir el grupo control. Por lo tanto, el placebo es aquel preparado, no necesariamente en forma de pastilla, puede ser en forma de jarabe, etcétera, que carece de actividad farmacológica, pero la apariencia es la misma que el fármaco que sí contiene principio activo. Entonces, ¿por qué le damos eh, un preparado idéntico? Para que el participante no sepa que está recibiendo el placebo, ¿no? Y piense que está recibiendo el fármaco, ¿no? De tal manera que no actúe pensando de que ha recibido el fármaco de interés en ese ensayo. Y eso no puede interferir en los resultados. Y la otra manera de realizar la intervención en el grupo de control es con el tratamiento activo o tratamiento usual.
o el gol estándar, por decirlo así, de un tratamiento, de una enfermedad que estemos analizando. Por ejemplo, si queremos ver este fármaco que reduce los niveles de glucosa, de lípidos, podemos seleccionar un grupo de pacientes con diabetes mellitus, porque los pacientes con diabetes tienden a tener hiperglucemia, hipertrigliceridemia, hiperlipidemia. ¿Y cuál es la terapia en ellos? Puede ser metformina. Por lo tanto, el grupo control puede recibir metformina y el grupo experimental ya va a recibir el medicamento que estamos probando. Entonces, en el tratamiento activo es todo el tratamiento usual que puede recibir. Entonces, puede ser cualquiera de estas. Acá, a partir de ahora, en las diapositivas, voy a colocar una información para que ustedes lo puedan leer luego. Es del libro y que en realidad es lo mismo que les estoy explicando. Ah, pero lo dejo para que al momento de que ustedes lean van a comprender mejor esto. Entonces, es similar, ¿no? Placebo tratamiento activo, estamos explicando las formas de intervención en el grupo de control. Porque el grupo experimental es el que recibe el fármaco, lo que yo quiero probar, ¿no? Y ahora pasemos a algo importantísimo, que es aleatorización. Entonces, acá teníamos el esquema básico. Población, mi muestra, y de la muestra que yo ya recluté, voy a aleatorizarla. El otro nombre que recibe la aleatorización también se llama randomización. Aleatorización o randomización. Es decir, es la forma por la cual yo a mi muestra la voy a dividir en dos grupos. Uno que va a recibir el fármaco de interés, el medicamento, la terapia que estoy probando, y otro que va a recibir el placebo o el tratamiento activo. Pero es importante que no lo confundamos con muestreo aleatorio, porque muestreo aleatorio es un paso antes. Para yo pasar de mi población a una muestra, yo he tenido que hacer un cálculo del tamaño muestral y luego un muestreo. Ese muestreo, a su vez, puede ser probabilístico o no probabilístico. Y un tipo de muestreo probabilístico es el muestreo aleatorio. Entonces, del paso de población a muestra, acá está muestreo aleatorio. Aleatorización es después. Después que yo tenga mi muestra, voy a aleatorizarla en dos grupos. Y algo que han preguntado varias veces es cuál es el principal objetivo. ¿Por qué hacemos aleatorización? Nosotros hacemos aleatorización para controlar sesgos. El sesgo de selección, porque, por ejemplo, si el investigador de manera arbitraria colocase acá a solo jóvenes y acá en el grupo control a solo adultos mayores, habría un sesgo de selección porque el efecto en jóvenes de un medicamento va a ser diferente al efecto del medicamento en adultos mayores, porque por la propia edad, los procesos fisiológicos de la absorción, del transporte, van a ser muy distintos. Y en los adultos mayores, esto puede verse ya afectado porque la absorción no va a ser la misma que la del organismo de un joven. Por lo tanto, nos puede hacer creer que un medicamento es más efectivo. Y eso es justamente lo que se controla con la aleatorización. Porque en la aleatorización yo trabajo al azar. Lanzo una moneda, asigno grupo experimental, asigno grupo control. La idea justamente es reducir al mínimo los sesgos que se puedan presentar. Entonces, ese es su principal objetivo, controlar los potenciales sesgos.
Vamos a ver entonces algunas preguntas. Y antes de ello, ya está activado el chat. En el anterior no estaba activado. El principal objetivo de la asignación aleatoria en un ensayo clínico es reducir el sesgo de selección, ayudar a asegurar que los sujetos del estudio son representativos de la población general, facilitar el doble ciego, facilitar la medición de las variables de resultado o asegurar que el tamaño de la muestra cuente con la potencia estadística necesaria. Gracias, Yanira. Mm, ¿Alguien Ah, más quisiera? ah, Gracias, María Fernanda. Efectivamente, cada importante es leer esto, ¿no? Que dice el principal objetivo. El principal objetivo, como les mencionaba hace un momento, es controlar los potenciales sesgos. La B dice ayudar a asegurar que los sujetos del estudio son representativos de la población general. Sí, ayuda, sin embargo, no es el principal objetivo, porque para hacer una buena representatividad tendría que haber hecho también un buen muestreo. La aleatorización nuevamente es poder separar en dos grupos, el grupo experimental y el grupo de control. Entonces, para que no se presente un sesgo de selección, yo hago la aleatorización, ¿no? De esa manera asigno al azar a las diferentes personas. Por lo tanto, cuando les digan el principal objetivo de la asignación aleatoria, o el principal objetivo de la aleatorización, o el principal objetivo de la randomización, y son las tres formas que les pueden decir, es reducir el sesgo o los potenciales sesgos. Vamos a ver una pregunta similar. El principal objetivo de la aleatorización en los estudios experimentales. Hacer posible la aplicación de pruebas estadísticas inferenciales. Hacer más eficiente la investigación. Garantizar la comparabilidad de los grupos de estudio. Evitar sesgos potenciales por parte de los investigadores. Y permite aplicar una selección probabilística de los sujetos que cumplen con los criterios de inclusión del estudio experimental. En esta pregunta, ¿cuál marcaría? la D. Gracias, María Fernanda. Efectivamente, evitar los sesgos potenciales. Ese es el principal objetivo de la aleatorización, controlar los sesgos. Entonces, voy a dejar para que lo puedan revisar. Vamos a seguir avanzando. Y ahora vamos a ver un punto importante también, que es el enmascaramiento. En la siguiente sesión vamos a poner ejemplos de enmascaramiento. Este es un aspecto muy interesante. Entonces, nosotros sabemos que en este modelo de ensayo clínico existe un grupo que va a recibir la intervención que estamos probando y un grupo que no lo va a recibir, que va a recibir la terapia usual o el placebo. Entonces, la pregunta que nos ayuda a entender el enmascaramiento es, ¿cómo nosotros aseguramos que los participantes o los investigadores no sepan quién está recibiendo la intervención? Porque si, por ejemplo, y eso es lo que pasa, ¿no? En los países europeos, las personas que, digamos, están en fase terminal de una enfermedad, buscan enrolarse a un ensayo clínico que esté probando un nuevo medicamento, una nueva terapia. ¿Por qué buscan enrolarse? Porque buscan recibir el medicamento o lo que se esté probando, ¿no? Sin embargo, eh, si ellos participan de un ensayo clínico, no necesariamente significa que van a recibir ese fármaco que ellos quieren, en este caso, recibir, ¿no? Por este concepto de enmascaramiento, ¿no? Y de la aleatorización propiamente. Entonces, el enmascaramiento es
esconder a los participantes, a los investigadores, a los analistas de datos, quienes están en ambos grupos. De esa manera, también reducimos que no haya ninguna interpretación de los datos que se vea afectada por conocer esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el simple ciego. El simple ciego es uno, es el que está cegado. Necesariamente quien está cegado siempre son los participantes. Por ejemplo, ahorita somos cuatro, ¿no? Imaginemos que María Fernanda y yo estamos en el grupo experimental y Gina y Yanira están en el grupo control. Entonces viene el investigador y nos da a los cuatro la misma pastilla, ¿no? A los cuatro. Entonces, tanto María Fernanda como yo vamos a tomar esa pastilla y Gina y Yanira también, pero ninguno de los cuatro sabe en qué grupo está, solamente han recibido la pastilla, ninguno sabe. Y eso justamente es el simple ciego. Los participantes no saben en qué grupo están. Eso es lo que pasa cuando uno participa en un ensayo clínico. Vas y te dan el fármaco, lo que ellos estén probando, pero tú no sabes si ese fármaco es el que contiene el principio activo. Puede ser el que sea el placebo, ¿no? O solamente la pastillita, la misma forma, el mismo color, la misma presentación, pero no tiene principio activo. Eso yo no lo podemos saber. Luego tenemos el doble ciego. En el doble ciego, los participantes no saben en qué grupo están, pero también los observadores o los investigadores. En realidad, investigadores es una palabra un poco más amplia, ¿no? Por eso dice en la clase del doctor está como observadores. Y aquí nos referimos como los observadores. Generalmente, en un ensayo clínico, tenemos, vamos a recordar acá el gráfico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para seguir lo que estamos mencionando. Acá en el grupo experimental estamos María Fernanda, estoy yo. En el grupo control está Gina y está Yanni. Entonces, hemos recibido el fármaco Super M, tanto María Fernanda como yo, y a, van a haber unos médicos, ¿no? Estos médicos van a hacernos visitas para preguntarnos qué tal ha estado todo, ¿no? Van a ir, no necesariamente visitas presenciales, no puede ser llamadas telefónicas. Le van a llamar a María Fernanda, le van a decir, este, después de una semana, ¿no? De haber recibido este fármaco. ¿Qué tal ha sentido? ¿Cómo se ha sentido esta semana? ¿Ha sentido algún síntoma, algún malestar, algún efecto adverso? Y lo mismo para el grupo control. En el doble ciego, lo que ocurre justamente es que estos investigadores no saben si están llamando a los del grupo experimental o los del grupo control. Ellos solamente llaman, ¿no? Por llaman a todos los que están en el ensayo clínico, pero no saben si están llamando al grupo experimental o al grupo control. Porque si no ocurriese eso, imagínense, ¿no? El investigador llama a los del grupo experimental y como quiere probar si el fármaco es súper efectivo, le pregunta a María Fernanda, eh, ¿ha sentido algún efecto adverso? Y ella le dice que no. Y entonces el investigador, si supiese que ella está en el grupo experimental, podría incluso querer indagar un poco más y le diría, ¿has sentido dolor de cabeza? No. ¿Has sentido mareos? No. ¿Has sentido? Entonces podría especificar síntoma por síntoma. Hasta que por ahí, quizás María Fernanda sintió por ahí un leve aturdimiento cuando se levantó por la mañana. Entonces, el investigador lo registra, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hay seguimiento por parte de los investigadores?
los investigadores intentan indagar más, ¿no? Porque dicen, ah, como quieren probar si es efectivo, entonces el- la tendencia es a querer indagar un poco más, a querer ver si de verdad es efectivo o no. Por lo tanto, con el doble cegamiento evitamos eso, porque los investigadores van a llamar y van a preguntar de la misma manera, tanto a Yanira como a Gina, para eh, recabar los datos, ¿no? Pero ellos en ningún momento saben quién está en el grupo experimental y quién está en el grupo control. Y en el triple ciego, como estamos viendo acá, se añade alguien más, que son los analistas de datos, o sea, los estadísticos. Los estadísticos son las personas que van a analizar los resultados. Entonces, los que analizan los resultados tampoco van a conocer a los participantes de ambos grupos, solamente van a analizarlo, los cambios, ¿no? Antes y después, pero sin saber qué grupo están analizando. Por lo tanto, esa es la idea del enmascaramiento, que no haya ningún sesgo al momento de medir los resultados. Acá les voy a dejar esto para que lo puedan revisar, las técnicas de enmascaramiento. Acá está la técnica del simple ciego, del doble y del triple ciego. Y ahora vamos a comprender a fondo lo que es el ensayo clínico. Lo que hemos estado viendo en sí es el esquema del ensayo clínico, pero definiéndolo a fondo, en un ensayo clínico lo que se busca probar son productos, generalmente medicamentos. Se efectúa en seres humanos, los ensayos clínicos son en seres humanos para probar justamente un producto farmacéutico y ver justamente todo su perfil de seguridad. Por eso, por ejemplo, cuando llevamos farmacología, nos decían, ¿no? Tienen que buscar ensayos clínicos para que completen su hoja farmacológica de seguridad, de posología, de dosis, de efectos adversos, porque todo eso se reporta en los ensayos clínicos. Y algo importante acá es que en el ensayo clínico se determina la eficacia. La eficacia, este concepto, aunque pueda parecer algo sencillo, es importante diferenciarlo de eficiencia y efectividad. Es muy diferente la eficacia que la eficiencia y la efectividad. La eficacia es que el medicamento ayude a reducir algo, a aumentar algo, nada más, pero no me da información sobre, por ejemplo, el costo de ese medicamento, qué tan eh, beneficioso en términos económicos puede ser para una persona de bajos recursos. Entonces, la eficiencia es muy diferente a la eficacia. La eficiencia es lograr el objetivo, pero con menos recursos. Y la efectividad es más que todo ver esto cómo se comporta en la vida real, ¿no? Porque el ensayo clínico es un entorno controlado, donde existen ciertas condiciones. La efectividad es ver cómo ocurre esto en el mundo real. Entonces, el ensayo clínico lo que busca es probar eficacia, eficacia. Y vamos a ver alguna pregunta, ¿no? Los ensayos clínicos en principio evalúan eficacia. Y para finalizar esta primera parte de ensayos de estudios experimentales, vamos a recordar dos grandes diseños. Los ensayos clínicos pueden ser de diseño paralelo o de diseño cruzado. Acá les voy a dejar para que lo puedan revisar qué es el ensayo clínico cruzado. Ahora lo vamos a explicar gráficamente.
El ECA paralelo es el ECA que les mostré al inicio, es el ECA clásico. En el estudio, en el ensayo clínico aleatorizado paralelo, como su nombre indica, es paralelo porque tenemos el grupo A que va a recibir el fármaco, el supermetabolizador, que estamos poniendo como ejemplo, que viene a ser entonces el grupo de experimento. Y el grupo B es el que recibe el placebo, tratamiento activo, ninguna intervención, es decir, es el grupo control. Y si se dan cuenta, las flechas nos indican que en todo el proceso del ensayo clínico, el grupo A siempre es el que recibió el fármaco de interés y el grupo B siempre es el que recibió el placebo o el tratamiento activo. Por eso es ECA paralelo, porque es como si fuesen dos líneas paralelas. Nunca se cruzan. Ese es el ensayo clínico clásico. Y luego tenemos el ECA cruzado. Entonces es importante que nosotros sepamos qué es el ECA cruzado o crossover. Partimos del grupo A y el grupo B. El grupo A recibe el fármaco supermetabolizador y el grupo B el placebo, el tratamiento activo, ninguna intervención. Y acá viene lo nuevo. En un ensayo cruzado, lo que vamos a hacer es que el grupo que recibió al inicio la intervención de interés ahora reciba el placebo o el tratamiento activo. Y al revés, el grupo que no recibió al inicio el fármaco de intervención de interés ahora lo recibe. Para eso, una vez que han recibido cada uno su respectivo tratamiento, lo que hay es un periodo de lavado. Imaginemos nosotros, ¿no? Hemos ensuciado nuestra ropa, entonces tenemos que lavarla para que esté nuevamente blanquita. Y de acuerdo a eso podamos teñirla de otro color, por ejemplo. Entonces, igual aquí, el periodo de lavado es lavar, ¿no? Lavar al grupo A del fármaco super M, es decir, limpiarlo, depurarlo del fármaco super M y al grupo B de igual manera. Entonces, por eso se le llama lavado. Es decir, que cada grupo, eh, su propio organismo depure este medicamento que han recibido para que estén listos y reciban el tratamiento contrario, ¿no? El de su opuesto. Y por eso ocurre el cruce o el crossover en inglés. El grupo A pasará entonces a este brazo, al brazo control, y este grupo B pasará al brazo experimental. Entonces ahora el grupo B recibe el fármaco de interés y el grupo A recibe el placebo. Entonces, en un ECA cruzado ocurre el lavado o el washout. Ese lavado o washout es un periodo en el que esperamos que ambos grupos depuren, eliminen lo que han recibido. Y una vez que estén limpios, por decirlo así, ya están listos para recibir las nuevas intervenciones. Y en este ECA cruzado, lo que aparece es un efecto que se llama efecto de arrastre. Este efecto de arrastre significa que a veces, fisiológicamente o psicológicamente, no se llega a eliminar completamente. Es decir, el periodo de lavado no resulta del todo efectivo. Y cuando, por ejemplo, este grupo A recibe el tratamiento activo, va a estar con la influencia de este fármaco al inicio que recibió. Por lo tanto, a eso le denominamos efecto de arrastre. Esto es una pregunta de examen, por eso lo he colocado en abajito. Y el periodo de lavado, ¿no? Siempre recordar ECA cruzado, periodo de lavado.
El periodo de lavado o blanqueo es un concepto aplicado en los ensayos clínicos factoriales, paralelos, secuenciales cruzados o pragmáticos. Por ahora estamos viendo solamente paralelos y cruzados. El lavado o blanqueo es en ensayos cruzados. Y para finalizar, el efecto de arrastre es una situación que se describe en los ensayos cruzados. Han sido preguntas directas, por eso, digamos, no les he preguntado nuevamente qué marcarían, porque es casi lo mismo que hemos estado mencionando acá. Son, mira, pues, si se dan cuenta, es una pregunta del año pasado, ¿no? Periodo de lavado, ensayos cruzados. Efecto de arrastre, también ensayos cruzados. Falta, como les dije, ver los otros tipos de ensayos. No sé si tuvieran alguna consulta, algo que quisieran saber. Los estudios pre-post, ¿eso qué son? Ah, ya, gracias, Mira. Los estudios pre-post son los estudios preexperimentales. Los estudios preexperimentales son aquellos en los que teníamos un grupo A, le damos la intervención y luego tenemos, eh, este sería el pre y este sería el post. Acá no hay grupo control, solamente hay un grupo experimental que recibe la intervención. Se le llama pre porque al inicio se hace una medición y post luego de la intervención. Entonces, los estudios pre-post son estudios preexperimentales. No hay grupo control acá. Podemos continuar, creo. Ujú. Ya, bueno, en este caso, como les decía, esto es lo que estaba preparado para ahora, ya que vamos a continuar con la segunda parte. La idea sería mañana o el sábado, de acuerdo como ustedes puedan coordinar. El, mañana, puede ser el domingo si las chicas están de acuerdo. Es que mañana también tengo clases y siempre se extiende hasta las 10 en la noche. Ah, ya está bien, Y sábado trabajo, entonces domingo, porfa. Igual tenemos tiempo aún. sí, está bien. Ahora, antes que me olvide, eh, Sí. ustedes el día de hoy ya han recibido la clase de medición del efecto de ensayos clínicos. Esas son las clases que ya tienen No. ejercicios. Ah, Entonces, lo esas... vamos a ver en video Ajá. porque el doctor se enfermó y nos canceló. Ah, ya, ya, ya. Ah, está bien. Entonces, podemos avanzar eso, esa clase también. Ok. Ya. Voy a detener